Shalom, queridos Javerim Javerot, bienvenidos a una entrega más de nuestro estudio diario de Mishnah en este Elul del año 5777, preparándonos para las altas fiestas, también con las Selijot. Habíamos dejado ayer en la séptima Mishnah del tercer capítulo, donde estamos hablando ya de el lulav, del ramillete, que es nuestra obligación agitar ya vamos a ver, en estas próximas Mishnayot vamos a aprender cuándo se agita, cómo se construye. En las primeras Mishnayot de este capítulo estábamos hablando sobre las características halágicas mínimas de todos los componentes del lulav. Entonces, estamos en la Mishnah 7. Shinur etrog hakatan. ¿Qué tan pequeño puede ser un etrog para ser kasher? El etrog es una fruta cítrica, es el citrón. Rabbi Meir Omer kaegos. Puede ser del tamaño de una nuez. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice kabeitza. Debe ser del tamaño de un huevo. Como siempre, Rabbi Yehuda bastante más estricto que... Bueno, hay cosas en las que Rabbi Yehuda siempre, al menos en Masejet Sukkah, llevando la contraria. Entonces, para Rabbi Meir, el tamaño mínimo del etrog debe ser del tamaño de una nuez. Para Rabbi Yehuda debe ser de un huevo. Uvagadol, ¿cuál es el tamaño máximo del etrog? Kedei sheyohaz shenaim beyad ahat. No pueden ser tan grandes que una persona no pueda sostener dos en una sola mano. Divrei Rabbi Yehuda, las palabras de Rabbi Yehuda. Y cuando ponemos estas dos opiniones de Rabbi Yehuda juntas, vemos que Rabbi Yehuda tiene un espacio muy pequeño de kashrut de un etrog. O sea, tiene que ser más grande que un huevo, pero no puede ser tan grande que yo no pueda sostener dos en una mano. Aquí Rabbi Yehuda nos está presentando un rango halágico muy limitado. Rabbi Yosei Omer afilu ehad bishtei yadav. Para Rabbi Yosei hay una opinión mucho más amplia. Dice incluso uno que se pueda sostener con dos manos. Si ustedes han visto fotos de etrogim yemenitas, han visto etrogim que son del tamaño de una papaya. La halajá en este caso sigue a Rabbi Meir y sigue a Rabbi Yosei. Es decir, no hay tamaño máximo. Los etrogim suelen tener un tamaño bastante regular, con la excepción de estos etrogim yemenitas que dudo mucho que sean disponibles en América Latina. Ok, continuamos con la halajá, con la Mishnah 8, la Mishnah Het, donde vamos a hablar de amarrar el ramillete. Okay. En la Torah, en Vayikra, en el libro de Levítico, se nos dice que debemos tomar los cuatro elementos y alegrarnos frente a Dios. Y luego en la Torah oral se desarrolla que al menos las tres varas, las tres cosas que no son frutas, es decir, la palma, el mirto y el sauce, deben estar amarrados, deben estar unidos. Ok, este es un requerimiento de la ley oral, y en esta Mishnah justamente venimos a hablar cómo deben estar unidos, o más bien con qué deben estar unidos. Ein ogedin et halulav ela bemino. No debemos amarrar el lulav sino con su propia especie, es decir, con pedazos de palma de mirto de sauce. La palma, por supuesto, muchísimo más flexible y muchísimo más abundante. Dibrei Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer afilu bimshicha. Rabbi Meir en esto es bastante más indulgente, dice incluso con una pita, incluso con con algo que no es de origen vegetal, que no es de origen, que no es palma, sino con una cinta, con una pita. Amar Rabbi Meir, dice Rabbi Meir, respondiendo un poco a las objeciones de Rabbi Yehuda, ma'aseh. Esto es una anécdota.
be'anshei Yerushalayim, que las personas de Jerusalén, shehayu ogedin et lulaveihen begimoniot shel zahav, que unían sus lulavim con bandas de oro. Por supuesto, esto es recordando los buenos viejos tiempos del segundo templo. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda son sabios que florecen en ese pequeño espacio entre la destrucción del templo en Jerusalén y el segundo levantamiento judío donde muere su maestro Rabbi Akiva. Entonces aquí están recordando que en Jerusalén, en los viejos buenos tiempos, la gente amarraba sus lulavim con oro. Amerulo bemino hayu ogedim oto milmata. Rabbi Yehuda contesta, dice, no, puede que por fuera fueran de oro, pero por debajo eran de palma. ¿Ok? ¿Cuál es la halajá? La halajá es que la mayoría de las personas, en efecto, tiene la costumbre de unir el lulav con beminó, o sea, siguiendo es decir, con partes de su propia especie. En la tradición sefaradí, las personas toman pedazos del mismo lulav, o sea, las hojitas exteriores, y lo usan para amarrar el ramillete. En la tradición ashkenazí, incluso hay se hace como un agarradero de palma, donde hay un espacio central para el lulav y como dos canastitas, una para el mirto, otra para el sauce. Esto es bastante común hoy en día. Pero hay otras tradiciones. En la tradición española portuguesa, por ejemplo, se unían los lulavim con cintas de seda. Y había incluso convenciones de que el rabino de la congregación, por ejemplo, podía utilizar colores diferentes a los parnasim y a las personas del común. Entonces vemos que a pesar de que hoy en día la mayoría de la gente sigue la costumbre de Rabbi Yehuda, había al menos comunidades donde la opinión de Rabbi Meir todavía pesaba. ¿Ok? Preguntas. Vayan poniendo preguntas a Verín porque no, si tienen que esperar a que yo se las haga, hay bastante delay. Alajá de Mishnah 9. Vejeihan hayu mena'aneim. Aquí tenemos la segunda parte. Dice, debemos tomar las especies y unirlas. Esto viene en la Torah oral. Y luego la Torah nos dice usmachtem. Y deben alegrarse frente a Dios con esto. Y esto se traduce en la Torah oral a sacudir las especies. Eso se llama na'anuim. Que hay que agitarlos. Hay diferentes formas de agitarlas. Hay diferentes minhagim. Si quieren ver en nuestro canal de YouTube, puse un video hace mucho tiempo sobre diferentes formas de armar el lulav, diferentes formas de agitar el lulav. Vayan y busquen, ahí está el video. Búsquenlo en la lista de reproducción de mitzvot. Hagim y mitzvot, ahí tengo los videos sobre lulav y hagim. Pero lo que se traduce es que la forma de alegrarnos con estos es sacudir estas 4 especies en lugares particulares de la tefila. ¿Ok? Vejeihan hayum mena'aneim. ¿En qué lugar de la tefilá agitaban el lulav? La Mishnah aquí está asumiendo que lo agitamos en el Halel. En Sukkot, una de las costumbres litúrgicas importantes es que todos los días de Sukkot se recita el Halel. ¿Qué es el Halel? El Halel son 5 salmos. Salmos 113, 114, 115, 116, 117 y 118, precedidos y seguidos por una verajá. Vamos a ver una de estas Mishnayot que no siempre todas las personas hacían la verajá antes y después. Y hay partes donde se repiten ciertos versos, donde ciertas comunidades repetían ciertos versos. Y hoy en día la costumbre es agitar el lulav antes del Halel con verajá y luego durante el Halel. Entonces aquí se está asumiendo que el Halel, el lulav se agitaba durante el Halel.
Entonces, ¿en qué momento aparece? ¿En qué momento se hace esto en el Halel? Behodu Lashem Tehila Vasof. En el verso Hodu Lashem Kitov Ki Leolam Hasdo, que este es el comienzo del Salmo 118 y al final del Salmo 118, el comienzo del Salmo 118 es Hodu Lashem Kitov Ki Leolam Hasdo y el final del Salmo 118 es Hodu Lashem Kitov Ki Leolam Hasdo. ¿Ok? Uve Ana Hashem Hoshiana. Y en la parte donde dice Hodu Lashem Kitov Ki Leolam Hasdo, agradeced a Dios porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su amor es para siempre. En la mitad del Salmo 118, hacia el final, bueno, es más hacia el final, hay un verso que dice Ana Hashem Hoshiana. Por favor, Dios, sálvanos. De donde viene la palabra Hoshana, que es una costumbre también de Sukkot, de la cual vamos a hablar después. Hoshana significa sálvanos, por favor. Entonces dice Divrei Bet Hillel, los alumnos de Hillel dicen que uno agita el lulav también en Ana Hashem Hoshiana. Ubeit Shammai Omerim, los alumnos de Shammai dicen Af be Ana Hashem Hatzlichana. El versículo inmediatamente después de Ana Hashem Hoshiana es Ana Hashem Hatzlichana. Por favor, Dios, haznos prosperar. ¿Ok? Entonces, la costumbre hoy es seguir a Bet Hillel. Es a sacudir el lulav en Hodu Lashem Kitov, al principio, al final, y sacudirlo en Ana Hashem Hoshiana. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Tzofe ha'iti berabban Gamliel berabbi Yehoshua. Yo observé a Rabban Gamliel y Rabbi Yehoshua, que son sabios de la generación previa a Rabbi Akiva. Rabbi Yehoshua es el maestro, uno de los maestros de Rabbi Akiva. Shekol ha'am hayumen na'aneim et lulaveihen. Todo el pueblo estaba agitando sus lulavim, vehen lo ni'na'u. Y ellos no lo agitaron. Ela be Ana Hashem Hoshiana. Ellos solo lo agitaban en Ana Hashem Hoshiana. Una cosa muy interesante que nos muestra que en este caso la costumbre de Shammai estaba mucho más extendida a nivel popular que la costumbre de Hillel, que era preservada por la élite rabínica. O sea, esta cuestión de que Hillel siempre ha sido el más popular, Hillel era el más popular entre los rabinos, pero había partes de los minhagim populares que se orientaban mucho más hacia Shammai. Mi sheba vaderech, hasta aquí la anécdota de Rabbi Akiva. Mi sheba vaderech, aquella persona que viene de la calle, velo haya beado lulav litol, y no tengo un lulav en la mañana para agitarlo, lich sheikanes leveito itol al shulchano. En el momento en que llega a su casa, tomará el lulav y lo agitará. Es decir, esta es una pregunta que mucha gente me hace, y no solo con esto, sino en general. Bueno, rabino, ¿y si no tengo el lulav, puedo decir Halel? Sí. Si no digo Halel, ¿puedo agitar el lulav? Sí. La inmensa mayoría de las mitzvot son modulares, es decir, no dependen de otra mitzvah. Si yo tengo talit, si tengo talit y no tengo tefilín, póngase el talit. Si tengo tefilín y no tengo talit, póngase los tefilín. Si puedo rezar Shema, pero por algún motivo no puedo rezar la midá, rece el Shema. Traten de hacer la mayor cantidad de mitzvot. Entonces, en este caso, a pesar de que la mitzvah del lulav se conecta temporalmente con la mitzvah de recitar el Halel, esta Mishnah viene justamente a explicarnos que si una persona no pudo agitar el lulav en el momento que se recita el Halel, que es en la mañana, puede igual recitarlo cuando llegue a la casa. Lo natal shaharit, una persona que no agitó el lulav en la mañana, y tol ben harbaim, puede incluso agitarlo en la tarde cuando se está poniendo el sol. Shekol hayom kasher la lulav, todo el día es kasher para agitar el lulav. El lulav no se agita de noche. ¿Ok? Veo algunas preguntas que vamos a responder. ¿Qué se hace con el lulav después de que se termina?
Hay muchas tradiciones, hay mucha gente que se come el etrog. A mí particularmente no me gustan las preservas de etrog. Hay mucha gente que guarda la palma, que guarda las varas para encender el fuego 6 meses después con el que se quema el hametz. Esa es mi costumbre. Esa es la costumbre de mis maestros. Entonces yo guardo, pongo las ramas en algún lugar seco, dejo que se sequen y con esa rama enciendo el fuego de quemar el hametz en Pesaj. Es una costumbre, no es la única. ¿Por qué se agita norte, sur, este, oeste? No se agita norte, sur, este, oeste, se agita este, sur, oeste, norte, arriba, abajo. Esa es la costumbre que aparece en el Shulchan Aruch, porque está asumiendo que una posición en el hemisferio, o sea, europea. Entonces, si yo estoy en Europa y estoy en una sinagoga, estoy en el hemisferio occidental, pues estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia el este. Entonces, primero agito el lulav hacia adelante y luego hacia la derecha, hacia atrás, hacia la izquierda, arriba, abajo. Vean, o sea, y esa no es la única, no es el único minhag. Hay muchos minhagim. Hay muchos minhagim de cómo agitar y todos estos minhagim son tardíos. Todos estos minhagim son tardíos. ¿Por qué? Justamente porque hay diversidad. Si el Talmud nos dijera de manera impajaritable y explícita que debemos hacerlo en una cierta dirección, entonces pues todo el mundo judío lo haría. Pero dado que hay una diversidad de minhagim, podemos asumir que esto es bastante posterior. En mi opinión, puede que mucha gente le meta Kabbalah al cuento, pero en mi opinión es una cuestión prácticamente o sea, tiene sentido a nivel geográfico y arquitectónico. Si yo estoy en una sinagoga mirando hacia el arca, que es mi posición natural para rezar en una sinagoga, pues la primera dirección que voy a hacer es para allá. La mayoría de la gente es diestra, entonces van a comenzar hacia la derecha. Esa es mi explicación. Puede que haya midrashim cabalísticos bastante más desarrollados. Javerim, hasta aquí nuestro estudio de Mishnah. Continuamos con las Selijot.